Atención, fans de Peaky Blinders o aficionados a las pandillas juveniles antiguas. Mientras la película Peaky Blinders, El Hombre Inmortal, acaba de estrenarse en todo el mundo y todo el mundo habla de Tommy Shelby, ¿sabías que en París, Francia, existió una pandilla real y más salvaje que los Peaky Blinders ingleses de origen irlandés que inspiraron esta película? Te presento pues a los Apaches de París, aquellos que tenían su propio baile con navajas incluidas y que aterrorizaban la capital francesa con una brutalidad que ni los hermanos Shelby se atrevieron a tener en su tiempo. Quédate hasta el final porque su historia real es más densa que la ficción en la que actúa Cillian Murphy. No todo París vivió la Belle Époque en su paso del siglo XIX al XX. Este ambiente sí existió, pero se daba en ciertas zonas y en ciertas clases sociales. En el París de las barriadas existía una atmósfera que no tenía nada que ver con el ambiente Belle Époque. Era un París muy turbio, donde se movían pandillas muy pesadas que la prensa de entonces bautizó como los Apaches de París. Ya verán por qué. Si vas a París, papá, cuidado con los Apaches. Los Peaky Blinders sí existieron. Fue una banda que nació en Birmingham, Inglaterra, al mismo tiempo que los Apaches en París, Francia. Algo que caracterizó a los dos grupos fue su gusto por las navajas y cuchillos. Según el argot inglés de la época, Peaky hace referencia a este tipo de boina con visera puntiaguda que vestían sus integrantes, donde cuenta la leyenda que escondían pequeñas navajas. Y Blinder hace referencia a los chalecos, sacos, corbatas y moños que vestían. Tanto los Peaky Blinders en Inglaterra como los Apaches en París, Francia, respondían a una realidad naciente que nos sigue hasta la actualidad, las pandillas juveniles. Los Apaches fueron una banda muy sonada en su época y que dejó rastro en el cine, en la música, hasta en el baile. Esta banda se movía por los barrios parisinos de Belleville, Ménilmontant y Montmartre, que en aquellos años eran unos barrios muy ajenos a la gentrificación bobo que viven hoy. El este y norte de París eran entonces zonas muy golpeadas por la pobreza, donde la gente vivía en los llamados bidonvilles, asentamientos precarios como los que vemos ahora en las imágenes. Los Apaches se dedicaban a varios delitos, ejerciendo prácticamente un control territorial en varias partes de París, además de que se les conocía mucho por su gusto, su peculiar gusto de armar peleas callejeras a la menor provocación. El término Apaches lo acuñó la prensa francesa de aquella época. Desde su lógica racista, el salvajismo de sus acciones pues lo comparaban con lo que ellos pensaban que hacían las poblaciones apaches de Norteamérica. El diario Le Matin les dedicó estas líneas. Miren. Nous avons l'avantage de posséder à Paris une tribu d'Apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes rocheuses. Aquí vale recordar que en Europa, en esos mismos años, se realizaban los llamados zoológicos humanos, donde los colonizadores europeos exhibían como exótico, primitivo o salvaje a aquella gente que no entraba en su idea de perfil occidental europeo. De hecho, todo esto de nombrar como exótico algo en la actualidad en Europa viene de esas épocas. ¿Exótico para quién y según qué? Pero bueno, este es otro tema. Modas de la época. Los Apaches tenían casi la misma estética que los Peaky Blinders. La boina, el saco, la bufanda al cuello, el chaleco ajustado. Pero a diferencia de la banda inglesa de origen irlandés, los Apaches parisinos además tenían su propio baile que se llamaba el baile Apache y que imitaba una pelea, y este baile se popularizó en cabaret parisino. Lo vamos a ver más adelante. Gracias a la hemeroteca sabemos hoy que a inicios de siglo los diarios publicaban que los Apaches traían a pan y agua a París. Por ejemplo, el diario Le Matin publicó este mapa en 1907, donde señala los lugares muy peligrosos de París en color negro y los peligrosos con rayas inclinadas. La prensa, muy sensacionalista ya por entonces, le dedicó muchas páginas con títulos, imágenes e información escandalosa y tremendista. Al ser nombrados de esta manera en la prensa, pues los pandilleros adquirieron fama, se volvieron personajes urbanos. Pero hay un suceso que los dispara en
en los medios fue el caso Casco de Oro. Casque d'Or fue cuando los líderes de dos pandillas rivales pues se enfrentan por la atención de una mujer. El 9 de enero de 1902, un coche fue atacado aquí, en lo que hoy es la esquina de Rue de Bagnolet y Rue des Pyrénées, en el 20e arrondissement, a unos pasos del cementerio del Père-Lachaise en París. En el carro va él, François Leca, quien acaba de salir de un hospital, pues previamente había sido baleado por él, Joseph Plénier, alias Monda. Los dos son líderes de bandas distintas, apaches ambos para la prensa, enfrentados por el amor de ella, Amélie Elie, apodada Casque d'Or. Casco de Oro por su cabello rubio. Chequen lo que escribió un reportero de Le Petit Journal sobre este suceso. Ce sont là des mœurs d'Apache, du Far West, indignes de notre civilisation. Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des Fortifs, une blonde au chignon, coiffée à la chien. ¿Qué tal, ¿Cómo la ven? En aquella época, París tenía muchas murallas que la delimitaban y eran conocidas como las fortificaciones. Esas zonas, como les dije, eran las barriadas parisinas y no tenían nada que ver con la idealizada Belle Époque. Cerca de donde se dio este ataque, por cierto, existe actualmente un jardín dedicado a la Casque d'Or. Bueno, al final, tanto Manda como Leca fueron arrestados y enjuiciados y el juicio, pues sí, fue tratado como una verdadera telenovela. Hay que también que recalcar que en aquella época, pues la prensa escrita era el medio principal de información y era muy amarillista, sensacionalista. Manejaba muchas noticias como auténticos dramas. Ahí tienen el telenovelón que también se armó cuando por esas mismas épocas se robaron a la Mona Lisa, la Gioconda del Museo del Louvre, suceso que ya comentamos en otro video y que les dejaré, para quien no lo ha visto, en la caja de descripción. En 1907, según Le Petit Journal Illustré, operaban en París alrededor de 30.000 apaches frente a 8.000 policías. Aquí vemos su portada, un apache gigante ante un policía pequeño. Con el paso de los años sabemos ahora que hubo mucha exageración de la prensa con estos números y con el tratamiento que le dieron a los apaches. Pues fue su manera de presionar por más mano dura y no tanto por reportear qué pasaba en las barriadas parisinas que hacía que se creara un caldo de cultivo para estas bandas. Ante esta presión, las autoridades parisinas anunciaron hacia 1907 la creación de unas brigadas especiales en darles seguimiento a estos individuos. Y estas brigadas se llamarían Brigadas del Tigre, Brigade du Tigre. Todo este ambiente creó un pánico en la ciudad por un lado y del otro lado una fascinación, un interés por estos sujetos, que es un tema que sigue hasta la actualidad, la fascinación por el crimen, ¿no creen ustedes? Fue así que salieron en aquellos años muchas portadas dedicadas a los apaches, pero no solo prensa, también obras de teatro, canciones y hasta pinturas, como esta que vemos donde Amélie, la Casco de Oro, posa para el pintor Albert Dupré. Bueno, ¿qué les digo? Era tanto el mercado que hasta Amélie terminó publicando sus memorias, que las hizo en 18 entregas a la revista Fin de Siècle. Hubo también canciones como el par que escribió Aristide Bruant en 1911, Le Chant d'Apache y Chez les Apaches. Y en 1909, Ya des Apaches dans la Maison con Jean Sinoël. Eso entre otras, ¿no? Y llegamos finalmente al baile apache o la danse apache o valse chaloupé, que era un baile que representaba de manera muy teatralizada una relación algo violenta entre un apache y una mujer. El baile surgió cuando algunas personas se dieron cuenta de cómo bailaban los apaches en sus propios cabarets. Como vemos, era una especie de tango, por encontrarle un similar actual, pero con pasos y movimientos de evidente acometida de él hacia ella. Vemos golpes simulados, arrastrones, levantamientos bruscos, gestos de sumisión. Evidentemente, este baile era un reflejo de las realidades y de las maneras de ver el mundo de estas personas. Ya saben, ¿no? El típico Juan Camaney, todas mías, soy la verdura fresca. Este baile salió en varias de las primeras películas de cine.
pero es obvio, se ve que es un baile estilizado como de academia, aunque no dudo que haya varias parejas de apaches que se hayan aventado de veras los prohibidos. Las fiestas de estas bandas se amenizaban con música de vals musette y no deja de ser llamativo que lo que entonces era la música de los bajos fondos hoy nos remite a la música de nuestra tatarabuela. Pero bueno, todos seremos la generación viejita de una generación joven que después era la generación viejita de otros. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, muchos apaches fueron reclutados, otros murieron y eso marcó el fin de estas bandas en Francia. Pero como lo hemos visto, su eco quedó en diversas expresiones en la literatura, en la música, en el cine. El director de cine Jacques Becker llevó la vida de Amélie Elie al cine en una película llamada precisamente Casque d'Or, con Simone Signoret y Serge Reggiani en los papeles protagonistas. Pero antes, en 1927, se estrenó la película alemana Die Apachen von Paris. Pero el primero que llevó a los apaches al cine fue un contemporáneo de ellos, Georges Méliès, de las primeras personas en usar el cine como una herramienta creativa. Hizo un corto sobre ellos en 1905, pero la película está actualmente perdida. Tras los años 50, estuvieron en cierto olvido por décadas, hasta que la fama y fuerza que tomó la serie de Peaky Blinders los alcanzó y fue así que renacieron, pues como les comenté, fueron contemporáneos. Se editaron publicaciones que hablaban de ellos, y no solo en francés, también en español. Y en 2023 salió la película Apaches, de Romain Quirault. También hace un par de años se presentó en un local de París el espectáculo Les Apaches de Paris, que retrataban esta época bajo una experiencia inmersiva que mezclaba teatro participativo, juego de rol y bar temático, ambientado en un París de aquellos años. ¿Qué tal, ¿Cómo lo vieron? Por cierto, también vi que el término apaches se usó, o no sé si se siga usando ahorita, si algún argentino ve el canal me dirá en los comentarios, se usaba este término apaches para referirse a un francés que andaba en tranzas en este país, en Argentina. Este término, de hecho, apaches, en este contexto salió en varios tangos. Si quieren ver la segunda parte de este video, los Peaky Blinders o los apaches mexicanos de la misma época, pues dale like, suscríbete, deja un comentario, va a salir en la próxima entrega. Bueno, llegamos al final de este video. No me despido sin antes agradecer todos tus apoyos, sea hacerte miembro del canal, mandar un super thanks o nada más compartir este video. Todo apoyo suma. Verlo hasta el final también. De hecho, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en la próxima entrega.